Ya, ahora sí, le debo un anónimo. Muchas gracias por hacerme un recuerdo. Entonces, continuaremos. Ahora estoy grabando. Acá tenemos X, ya hemos hallado esta X, ¿no ve? Que era, pasamos a dividir simplemente. Esto pasa a restar. 10X menos 8X va a ser 2X. Pasa a dividir, vamos a tener X es igual a 8 metros. ¿Ya? Entonces, tenemos esta X, ¿no ve? Pero X no es lo que nos pide. Entonces, tenemos que reemplazar en esta ecuación para hallar la altura, ¿no ve? Entonces vamos a tener h va a ser igual a 6 más x. Fíjense que acá ya directamente hemos trabajado con h. Aquí cuando hemos puesto h menos 2, estábamos tomando directamente h como referencia. ¿No ve? Estamos tomando h. Entonces h ya va a ser la altura total del poste. Ojo, que esto es muy importante. Porque si hubiéramos trabajado esto, digamos, como h, como una variable independiente, hubiéramos tenido que sumarle 2. Pero al tomar toda la altura del poste directamente, lo que hemos hecho es evitarnos, ¿no? El sumarle 2 metros. Entonces, directamente ya vamos a reemplazar acá. El menos 2 pasa a sumar, 4 más 2 va a ser 6, y h va a ser igual a 6 más x, ¿no ve? Esto es importante igual, que no se olviden cuando tomen, por ejemplo, en este caso hemos tomado toda la altura. Cuando tomen una altura chiquitita, no se olviden sumar los 2 metros como en el anterior caso, ¿no ve? Y entonces tenemos h va a ser igual a 6 más x, reemplazamos x y vamos a tener que la altura es 14 metros, ¿ya? ¿Se ha entendido o hay alguna pregunta? Yo creo que sí se entendió, Ausi. Ya, gracias. Ya, entonces vamos a continuar. Si hay alguna pregunta, ya saben, escriban en el chat nomás o lo cortan. O me cortan cuando esté hablando. ¿Ya? Entonces seguiremos. Que todo ya está. Y nos dice, sobre una colina cuya inclinación considerada constante es de 30 grados, se encuentra un árbol de altura h. En este, fíjense que el planteamiento es bien especial. Es bien horrible. Ya, pero nos dice, para medir esta altura, se mide la longitud de la sombra proyectada en la parte baja de la colina por el árbol y el ángulo de elevación a la punta. Ah, no lo haremos directamente, lo interpretaremos. Nos dice, sobre una colina cuya inclinación considerada constante es de 30 grados, entonces esta es la colina, ¿no? Nos dice que su inclinación es considerada constante, así que va a ser una línea constante, ¿no? Nos dice que su inclinación es 30 grados, entonces la línea de acá, el ángulo de acá es 30 grados, ¿no ven? Se encuentra un árbol de altura h. Este es el árbol, nos dice que este árbol va a medir h, ¿no ven? Para medir esta altura, se mide la longitud de la sombra proyectada en la parte baja de la colina. Nos dice que se mide la sombra, aquí va a haber un sol, ¿no? Aquí hay un poquito de contradicción, pero ahorita les voy a explicar, pero lo tomaremos así esta mente. Nos dice que se mide la longitud de la sombra proyectada en la parte baja de la colina. En la parte baja de la colina, entonces se va a proyectar una sombra, ¿no ve? Nos dice que aquí va a haber el sol y lo va a proyectar una sombra a la parte baja de la colina, ¿no ve? Por el árbol y el ángulo de elevación a la punta de este desde el extremo inferior de su sombra, obteniendo 36 metros, ¿ya? Entonces, a ver, leeremos bien. Para medir esta altura, se mide la longitud de la sombra proyectada. Esta longitud, se mide esta longitud, ¿no ve? En la parte baja de la colina por el árbol y el ángulo de elevación a la punta de este. Entonces, estamos aquí desde el extremo inferior. Entonces, ese es el extremo inferior de la sombra, ¿no ve? Nos dice que desde ahí, ¿dónde está? Se mide el ángulo de elevación. Aquí ven. Y el ángulo de elevación a la punta de este, desde el árbol, ¿no ve? Desde el extremo inferior de su sombra. Este es el extremo inferior. Obteniéndose 36 metros y 45 grados respectivamente. ¿Cuál es 36 metros? La longitud de la sombra, ¿no ve que nos dice? Para medir esa altura, se mide la longitud de la sombra proyectada en la parte baja de la colina, por el árbol. Esta sería, ¿no ve? La longitud, la sombra proyectada. La longitud de la sombra proyectada por el árbol en la base de la colina, ¿no ve? Y el ángulo de elevación a la punta de del árbol, desde el extremo inferior de su sombra, obteniendo 36 metros y 45 grados. Entonces nos dice que vayamos a la parte inferior de la sombra y que midamos el ángulo de elevación a la punta del árbol, ¿no ve? Entonces, fíjense que acá estoy tomando el ángulo desde la horizontal, ¿ya? Esto es bien importante. Acá la pescada era esta, porque si no se tomaba desde acá, ¿no ve? Y decíamos que era el ángulo de 45 grados. Pero fíjense que nos dice el ángulo de elevación. Y es bien importante, otra vez les vuelvo a repetir, que el ángulo de elevación siempre se toma desde la horizontal,
¿ya? Siempre. Entonces aquí nos dice, el ángulo de elevación a la punta de este, desde el extremo inferior de su sombra, obteniéndose 36 metros y 45 grados respectivamente, ¿no ve? Entonces nos pide el ángulo de elevación desde aquí abajo. Ya saben, no tengan cuidado, siempre el ángulo de elevación y el de depresión es desde la horizontal. Tomamos la horizontal y el ángulo, ¿ya? Entonces nos dice que la sombra mide 36 metros, acá está todo. La sombra mide 36 metros y el ángulo 45 grados. Todo esto es 45 grados por si acaso, desde la horizontal, ¿no ven? Calcular la altura del árbol, ¿ya? Como les decía, este ejercicio era, lo horrible era sacar el gráfico, porque la primera vez que yo lo he visto me imaginaba un árbol aquí, en la pie de la colina, eso le daba sombra hacia este lado que se proyectaba hacia la colina. Sí era un poquito complicado de entender, ¿ya? Pero aquí están las claves. Nos dice un árbol de altura H. ¿Ustedes entienden bien, no? Dice que está el árbol de altura H sobre la colina. Y nos pide, dice que para medir la altura se ha medido la longitud de la sombra proyectada en la parte baja de la colina. La longitud proyectada en la parte baja. La longitud proyectada en la parte baja, ¿no ve? Está yendo hacia la parte baja. Y también el ángulo de elevación desde el extremo de este, el ángulo de elevación, que siempre es con la horizontal. Creo que estoy dando muchas vueltas, ¿no? Y esa parte lo voy a pasar, perdón. Entonces, continuamos, ¿no ve? Tenemos estos datos y ¿cómo vamos a resolver? En este caso, fíjense, tomaremos este triángulo de acá, porque acá se encuentran los datos que queremos hallar. ¿No ve? En este triangulito de acá se encuentran los datos que queremos hallar, los cuales son H, por eso lo queremos hallar H, pero aquí también hay datos, un dato de acá que tenemos que hallar porque no es este ángulo, y esta longitud de acá, que sería 36 metros. ¿No ve? Entonces tenemos datos y esta altura que es nuestra incógnita. Lo que hacemos primero es, ¿se acuerdan? Había una especie de Z, les decía, cuando tienen dos líneas paralelas y trazan una línea recta que los intersecta, se forman dos ángulos que son iguales, ¿no ve? Un ángulo igual va a estar acá y el otro ángulo va a estar acá, ¿no ve? Entonces aquí son ángulos iguales, 45 grados, 45 grados, ¿no ve? Vamos a empezar a reemplazar, a llevar los ángulos como lo hacíamos antes, ¿ya? Entonces aquí tenemos 45 grados, y aquí tenemos un ángulo complementario, ¿no ve? Aquí tenemos 90, este va a ser un ángulo recto de 90, entonces 45 más 45 tiene que ser 90, ¿no? Por eso sabemos que el ángulo de aquí abajo es 45 grados. ¿Y se me escucha bien, chicos? Porque dice que la conexión es inestable o, o hay interferencias. Ya nadie dijo nada, así que allá la última parte sí es que el internet está fallando un poquito. Les decía que acá, les dije, ¿no ve? Que cuando teníamos una Z, dos líneas paralelas. La tomaremos acá y acá. Teníamos dos líneas paralelas y se intersectaba. Una línea venía, la intersectaba, la cortaba en cualquier parte. Podía cortarla acá, acá, no ve las dos líneas paralelas. Los ángulos de acá y de acá se iban a repetir, como también los ángulos de acá, este de acá y el ángulo de acá, ¿no? Iban a ser exactamente los mismos. Entonces, de ahí es donde hemos dicho, como esto es 45 grados, lo de aquí arriba va a ser 45 grados, ¿no ve? Y de acá, este va a ser un ángulo complementario. ¿Qué quiere decir complementario? Que juntos hacen 90 grados, ¿no ve? Esto de acá tiene que ser 90 grados porque es recto. Aquí se puede ver que es recto, ¿no ves? Perpendicular. Entonces, si aquí tenemos 45 grados, su ángulo complementario, el que lo va a complementar a 90 grados es 45 grados. Entonces, 45 y 45, ¿no ve? Ya, aquí lo vamos a dibujar un poco porque aquí ya está quedando medio feito, ¿no? Entonces aquí tenemos este triángulo. Este triángulo de acá, lo hemos traído hasta acá, ¿ya? Tenemos 45 grados aquí arriba, no sabemos el ángulo de acá abajo todavía, por esto, porque este es 45, no este. Y tampoco tenemos otros datos, ¿no ve? Entonces, ¿qué tenemos acá? Primero que nada, tenemos 15 grados. Esto lo he puesto al revés, ¿ya? Ahorita vamos a ver cómo se este 120. Primero que nada, tenemos 15 grados. ¿Cómo sabemos que tenemos 15 grados? Si se fijan, acá tenemos un ángulo y después tenemos otro ángulo, ¿no ve? Entonces, este ángulo se puede venir hasta acá. Acá lo voy a dibujar. Este ángulo de acá se puede recorrer hasta acá. Entonces, este es 30 grados. Si trazamos una vertical, en todos lados va a ser 30 grados. Por ejemplo, acá va a ser 30 grados, ¿no ve? Acá también va a ser 30 grados. Entonces, con esta horizontal de acá, que es paralela de aquí abajo, este también va a ser 30 grados, ¿no ve? El ángulo de acá va a ser 30 grados, ¿no ve? El ángulo de acá. Entonces, si este es 30 grados y este es 45 grados, todo el ángulo es 45 y esto es 30, le restamos 45 a 30 grados y nos va a dar 15 grados. Este ángulo de acá
este de acá, va a ser 15 grados, va a ser la resta, ¿no? De 45 menos 30. Y acá lo ponemos 15 grados. ¿Ya? ¿Se entendió esa parte? ¿Hasta aquí se entendió todo? ¿O hay alguna pregunta? Esa parte lo vuelve a explicar, por favor. ¿Cuál? ¿La del ángulo que se recorre? Sí, la del ángulo. Ya, listo. Entonces, cuando tenemos un triángulo, aquí les voy a poner dos líneas, ¿ya? Aquí vamos a poner un angulito, alfa, ¿ya? Y trazamos líneas horizontales que son paralelas a estas, por si acaso. Ya una línea paralela a esta que la intersecta esta, baja acá. ¿No ve? Una línea paralela que la intersecta esta, baja acá. Este ángulo se va a repetir en todos los lados donde se ha intersectado con la línea, ¿ya? No sé si se entiende. Tenemos un ángulo acá formado, ¿no ve? Por dos líneas, una de acá y esta que es horizontal. Si trazamos horizontales que son paralelas a esta, horizontal, horizontal, son paralelas, van a formar ángulos, ¿no ve? Un ángulo acá, un ángulo obtuso y un ángulo agudo. Este ángulo agudo se repite acá y se repite acá, se repite. Por más de que vayamos hasta arriba trazando líneas horizontales, siempre se va a repetir este ángulo acá y acá, ¿ya? Es lo que hemos hecho aquí. Este 30 grados, hemos trazado una horizontal aquí, se repite, 30 grados. Hemos trazado una horizontal aquí, se repite, 30 grados, ¿no ve? Ahora, vean que este ángulo total, de aquí abajo hasta aquí arriba, es 45 grados, ¿no ve? Y este ángulo de aquí chiquitito, el que está cortando, no es a la mitad, pero casi, ¿no? Es de 30 grados, ¿no ve? Entonces, si restamos estos 45 grados, le sacamos estos 30, ¿qué nos va a quedar? Un ángulo de 15 grados, de aquí el chiquitito, ¿no ve? Entonces, este es lo que le estamos poniendo acá, 15 grados, porque hemos trasladado esta gráfica, ¿no? ¿Se ha entendido esto de la propiedad del Ahora ángulo? sí, gracias. Ah, ya, buenísimo. Entonces, una vez que ya tenemos esto como 15 grados, voy a alguna otra pregunta. Ya, voy a suponer que no. Entonces, una vez que se ha entendido eso y hemos llevado todos los ángulos, tenemos aquí 15 y 45, ¿no ve? Ahora, hallaremos este. Les había dicho que siempre la suma dentro de un triángulo, los ángulos dentro de un triángulo, tiene que darnos 180 grados. ¿No? La suma dentro de los ángulos de un triángulo nos tiene que dar 180 grados. Entonces, 45 más 15, más este ángulo de acá que no conocemos, nos tiene que dar 180 grados. ¿No ve? Pero esto lo voy a borrar. Ya, como les decía, 45 más 15, más este ángulo que no conocemos, nos tiene que dar 180 grados, ¿no ve? Entonces, lo que hacemos es simplemente pasar a sumar y restar, ¿no ve? 180 va a ser igual a 45 más 15 más ese ángulo que no conocemos. Entonces, 45 y 15 lo pasamos a restar. 180 menos 60 sería. ¿No ve? 45 más 15 es 60, así que 180 menos 60 va a ser 120 grados. ¿No ve? Por la propiedad de que siempre tiene que sumar 180 grados dentro de un triángulo rectángulo. ¿No ve? Ahora acá, ¿qué tenemos? Tenemos también la altura y tenemos la distancia de acá, ¿no ve? Lo que mide la sombra, que sería 36 metros, ¿no ve? Y fíjense que ya tenemos 1, 2, 3, 4 datos, entonces lo que podemos hacer es ya directamente trabajar, ¿no? Con ley de senos o cosenos para hallar este lado. Aplicaremos ley de senos, que es lo más usual, ¿no ve? Porque aparte tenemos dos lados y tenemos dos ángulos, ¿no? Una que tenemos un lado como incógnita, así que se va a poder aplicar, ¿no ve? Y noten también que siempre que queremos aplicar la ley de senos, tenemos que trabajar con un lado y el ángulo opuesto. Un lado y el ángulo opuesto, ¿ya? Aquí creo que vamos a hallar en vano 120 grados, pero no importa. Vamos allá por si acaso, ¿ya? Entonces, como les decía, siempre el lado sobre el ángulo opuesto. El lado sobre el ángulo opuesto, ¿ya? Acá h sobre seno de 15 y 36 sobre seno de 45. ¿A ver? Perdón. Entonces, despejamos. Seno de 15 pasa a multiplicar y vamos a tener 36 por seno de 15 sobre seno de 45. Ya hemos dicho cómo se llama seno de 15. No es un ángulo notable así como tal, ¿no ven? Por ejemplo, como seno de 45, seno de 30, seno de 60. Entonces hay que hacer un pequeño artificio. Para el seno de 15 lo tomamos como seno de 45 menos 30, ¿no ven? Que 15 es igual a 45 menos 30. Desarrollamos esto, seno del primero, coseno del segundo, coseno del primero, seno del primero. Nos va a quedar esto. Se lo voy a explicar un poquito rapidito porque es simplemente un procedimiento matemático. Bueno, no, sí, expresiones algebraicas. Y seno de 15 vamos a factorizar la raíz de 2. Nos va a quedar raíz de 3 sobre 2 menos un medio, ¿no ve? Aquí simplemente hemos hallado los valores y lo estamos reemplazando.
¿Ya? Entonces, ya que conocemos este valor, el seno de 15, lo reemplazamos acá. H va a ser igual a 36 por el seno de 15, que sería raíz de 2 sobre 2 por todo esto, ¿no ve? Acá fíjense que falta la raíz de 2 sobre 2, pero seno de 45 sabemos que también es raíz de 2 sobre 2, ¿no ve? Como uno está en el numerador y el otro está en el denominador, directamente lo he simplificado. Ya, eso se venía aquí nos quedaba raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2 se va con el raíz de 2 sobre 2 de arriba y nos queda simplemente 36 por la expresión de acá adentro, ¿no? Ahora, restamos y sumamos esto como dos expresiones, como tienen el mismo denominador, es simplemente restarlo de aquí arriba. Vamos a tener 36 por raíz de 3 menos 1 sobre 2. Este 2 de acá se simplifica con este 36 y nos queda 18 raíz de 3 menos 1. Y esa es la respuesta porque nos pedía ya la altura del árbol, ¿no? ¿Se entiende, no? ¿O hay alguna pregunta, chicos? ¿Se entiende? Ya, gracias. Entonces seguiremos. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Ahorita. Uy, ignoren esta línea igual. Sobre una colina se ha realizado un terraceo. Aquí lo complicado, chicos, era que le han metido un término de civil. No sé quién habrá sido el director en este prefa, pero le han introducido aquí un término civil de la nada. Decía, sobre una colina se ha realizado un terraceo. Y a veces es lo que hacen para confundir. Un terraceo es más o menos, hace referencia a un aplanamiento sobre una colina, ¿ya? Una modificación de la colina. Entonces dice, sobre una colina, esa era la colina de acá. Nos daba el gráfico, por si acaso, sin 145, aquí este se ha colado, sin estos ángulos de acá. Simplemente nos daba esta torre y esta base de acá, ¿ya? Como gráfico. Entonces nos dice, sobre una colina se ha realizado un terraceo y en el primer descanso se construye un obelisco. El primer descanso es como que el primer piso más o menos del terraceo. ¿Ya? Entonces, nos dice que se construye un obelisco. Un obelisco igual deben conocer, es una figura recta más o menos, ¿no? Que es bien vertical, se caracteriza por ser vertical y alta. Como tenemos en el obelisco, en, al frente de la facultad, ¿no? Ya, entonces nos dice que se realiza un obelisco. Y dice, una persona mide desde el punto A el ángulo de elevación hasta el extremo superior del obelisco. Entonces, desde el punto A, desde acá, mide, ¿no ve? El ángulo de elevación, siempre que diga ángulo de elevación, desde la horizontal, por si acaso. ¿Ya? Siempre que nos diga el ángulo de elevación es desde la horizontal, por si acaso. Siempre, siempre. Tomen eso en cuenta. Nos dice, entonces, una persona mide desde el punto A el ángulo de elevación hasta el extremo superior del obelisco, hasta aquí arriba, obteniéndose 30 grados. Y vean que este ángulo de acá es 30 grados, no solo el de acá. Eso tomen en cuenta, por favor, siempre. Yo me acuerdo que en la vez que entró en mi examen un problema de trigonometría, lo tomé el ángulo de elevación, el de acá nomás. Era un problema similar, pero más simple. El de acá. Y al final ubican que me salió 95 grados. La altura de una torre se podía ver con 95 grados. Tampoco tiene sentido, ¿no? Entonces, siempre, el ángulo de elevación es desde la horizontal, ¿ya? Por si acaso. Y también, chicos, cuando tengan un problema, ya sea en física, yo creo que esto se dan más en física, ¿no? Sean lógicos con el problema. Por si acaso, por ejemplo, como les digo ahorita, ¿no? Les piden hallar el ángulo de elevación, digamos acá. Les dicen, si la torre mide tantos, ahí en el ángulo de elevación, ¿no ve? Con el que se puede observar hasta arriba. Y por error toman el ángulo de acá. Y pónganse que les sale 96 grados con el ángulo que se mide. Entonces va a venir hasta acá. ¿Ubican cómo? Ahí. Va a venir hasta acá. Y ubican que nunca se va a encontrar con la torre. Entonces va a tener que ser una torre desviada así para que se pueda ver, ¿no? Sean un poquito lógicos con los problemas que les dan. También a la hora de resolverlos, por ejemplo, les dan el problema, digamos, con unas personas y que les salga una persona de 6 metros, no tiene lógica, ¿no ve? Entonces, esa parte también agárrense cuando tengan la respuesta de un resultado. Yo esa vez no he visto porque, no sé por qué no lo vi, pero siempre vean, digamos, siempre comprueben la lógica en sus respuestas, ¿ya? Y decía aquí, del ángulo de 30 grados. Luego sube 100 metros llegando al punto B. Llega hasta acá, desde donde mide de nuevo el ángulo de elevación. Este ángulo de acá, ¿no ve? Que resulta ser 60 grados. Entonces, desde acá mide 60 grados. Aquí está 100 metros, por si acaso no se ve ahorita, pero se va a ver. Nos dice que recorre 100 metros y desde ahí mide otra vez 60 grados el ángulo de elevación.
Si la colina tiene una inclinación constante de 25 grados, nos da la inclinación de la colina. Acá está, 25 grados. Uy, no se ve muy bien, no se va a ver todo el rato. Ya no lo voy a mover mucho. La inclinación se ve de abajo, ¿no? De 25 grados. Respecto a la horizontal, hay la altura del obelisco. Nos pide ahí la altura de acá. Desde el nivel del punto B, desde este nivel. Entonces nos pide ayer esta altura H, ¿no? Considere seno de 5 es igual a 0,09, ¿ya? Entonces nos pide ayer esta altura. Ahora fíjense que acá no solo nos dan datos de estos triángulos de aquí abajo. Este 145, ignórenlo, por si acaso va a venir después, ¿ya? Me olvidé poner la animación. La cosa es que solo nos dan datos de los triángulos de aquí abajo. Noten. Aquí no nos da ningún dato, simplemente seno de 60 grados. Entonces sí o sí hay que hallar algún dato. Esta distancia de acá no podemos hallarla, ¿no ve? Porque tendríamos que trabajar con este cuadrado y este cuadrado nada que ver. Entonces sí o sí en este caso tenemos que hallar esta hipotenusa, ¿no ve? Sí o sí, porque no nos podemos agarrar de este dato, ¿ya? Eso también quiero que quede claro, porque ahorita vamos a ver que trabajando con esta hipotenusa, sí o sí vamos a tener que trabajar con este triángulo que no es rectángulo, ¿no ve? Sí o sí. Entonces, vamos a tener que hallar sí o sí la hipotenusa, ¿no ve? Ya. Ahora, esperen un ratito, porfa. Ahí tenemos 25 grados, esto es 30 grados, eso es 60 grados, ¿no ve? Ya. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Primero trabajaremos con ese triángulo chiquitito de ahí abajo. No sé si se nota, ha salido una línea medio lila. Con este chiquitito de acá, con ese triángulo. ¿Ya? No voy a mover el mouse por ahí porque si no va a salir esa cosa nueva. Entonces, ahí trabajaremos con este triángulo. Tenemos que ahí el ángulo de naranja es 25 grados. El de ahí abajo es de 25 grados, ¿no ve? Entonces, el de arriba, ese ángulo de lila, ¿cuánto va a tener que ser? Va a tener que ser 65, ¿no ve? Porque la suma de esos dos ángulos, como estamos formando un triángulo rectángulo acá, con esta línea, tenemos 25 más este ángulo tiene que formar sí o sí 90 grados, ¿ya? Entonces, 25, 90 menos 25 va a ser 65 grados, ¿no ven? Por eso es que el de acá es 65 grados. Simplemente porque por un triángulo rectángulo, ¿no ven? Donde los ángulos tienen que sumar 90 grados, ¿ya? Entonces tenemos ese ángulo de 65 grados. Ahora, ¿para qué hemos hallado esto? ¿O por qué estamos hallando esto? ¿Por qué estamos hallando esto? Tenemos que hallar la mayor cantidad de datos posibles de este triángulo que no es rectángulo, de este de acá, para poder hallar esta hipotenusa de este triangulito, ¿no ve? Y para poder recién hallar el seno. Por eso es que estamos intentando llevar todos estos datos de alguna u otra manera a este triángulo de acá, ¿ya? Es por eso que estamos haciendo estas operaciones. Entonces, vemos que acá también hay un ángulo de 90 grados, ¿no ve? Aquí hay 65, acá hay 90 y acá hay 60, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este ángulo de 145, ignórenlo otra vez. Mil disculpas, me olvidé borrarlo. Ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí cuando tenemos una vuelta, se cumple que tenemos siempre 360 grados, ¿no ve? Entonces, para hallar este ángulo, vamos a tener que sumar, ¿no ve? Este ángulo de acá, más este angulito de acá, más los 90 grados de acá, más los 60 grados, y va a tener que dar 360. Es igual. Siempre cuando tenemos una vuelta, tiene que sumar 360 grados, ¿ya? Entonces, aquí vamos a anotar, uy, ahí abajo lo anoto, ya no importa. Vamos a tener que ese ángulo, a este de acá lo vamos a llamar alfa, alfa más 65, que es el ángulo lila, más 90 grados, que es el ángulo recto que hemos formado, ¿no? Por el cuadradito, más 60 grados, como es toda una vuelta, tiene que formar 360 grados, ¿ya? Y de ahí es donde sacamos alfa, ¿ya? Entonces, a 360 le pasamos, bueno, pasamos a restar 65, 90 y 60, ¿no? 360 menos 60 va a ser 300, menos 90 va a ser 210 y menos 65 va a ser 145. Es de acá de donde está este 145, por si acaso. No tenía que estar ahí. No le voy a poner la animación, así que mil disculpas. ¿Ya? Pero de aquí sale este 145. Entonces, fíjense, ya tenemos 145 grados. Tenemos este dato de aquí abajo que es 100 metros, ¿no ves? Esta longitud que recorre, porque nos dice. Luego sube 100 metros llegando al punto B. Entonces, esto de acá va a ser 100 metros, ¿no ves? Tenemos un dato, tenemos dos datos. Para hallar un triángulo siempre tenemos que tener tres datos. Entonces, vamos a hallar un tercer dato, ¿ya? Ahí de ahí sale alfa 145, ¿ven? Entonces, trasladaremos el triángulo acá porque ahí abajo como que ya nos estamos haciendo problemas, ¿no? Con tantos ángulos metidos ahí. Lo trasladaremos aquí, ¿ya? El nuevo triángulo. Acá. Teníamos que esto vale 145 grados.
Esto vale 5 grados. ¿Por qué? Es como en el mismo caso. Acá tenemos un ángulo completo, ¿no ve? Este ángulo de acá es 30 grados. Si le restamos este ángulo chiquitito que nos corresponde a la colina, 30 menos 25 es igual a 5 grados, ¿no ve? Así que este ángulo chiquitito de acá va a ser 5 grados. Y por si acaso también sé que no está a escala, ¿no? Porque 5 grados es mucho menos. Pero por favor, tómenlo, tómenlo como si fuera 5 grados, ¿ya? Es que era para que se note, porque si era demasiado pequeño tampoco se iba a notar el ángulo, ¿ya? Entonces acá tenemos 5 grados también, tenemos 145, tenemos la longitud acá. Bueno, acá también hallamos este ángulo con la propiedad de que la suma de los ángulos dentro de un triángulo tiene que dar 180, lo sumamos y esto nos va a dar 30 acá la diferencia, ¿no? Y acá también vamos a tener el dato de 100 metros. Entonces vean que ya tenemos más de 3 datos, ¿no ven? Se preguntarán por qué ha hallado este ángulo si aquí ya teníamos 3 datos. Cuando aplicamos la ley de senos, lo que siempre tenemos que tener es un lado y su ángulo opuesto para aplicar, ¿no ven? Cuando queremos aplicar la ley de senos, siempre tenemos que tener, valga la redundancia, un lado y su ángulo opuesto. En este caso, el ángulo opuesto de 100 es este ángulo de acá, que es 30 grados, ¿no? Por eso hemos hallado ese ángulo, ¿ya? Entonces, continuaremos. Esta longitud de acá es B, la longitud de acá, la que necesitamos, y aplicaremos ahora sí la ley de senos. ¿Cómo aplicamos? Este va a ser como el dato, 130 sobre 100, seno de 30 sobre 100, va a ser igual a seno de 5 sobre su lado opuesto, que va a ser B, ¿no ve? Entonces, despejamos B y vamos a tener que B va a pasar acá. Seno de 5 es igual a 0,09 y 0,09 es igual a 9 sobre 100. Entonces acá anotamos 9 sobre 100 por este 100 pasa a multiplicar 100, y el seno de 30 pasa a dividir. Seno de 30 es un medio, ¿ya? Entonces el 100 con el 100 se va, este 2 por medios con medios y extremos con extremos pasa a multiplicar y nos queda que B es igual a 18 metros, ¿ya? Entonces, B es igual a 18 metros. Ya hemos hallado la longitud de acá. Entonces, vean que nos ha sido bien útil trabajar con este triángulo. ¿Por qué? Para hallar alguna forma de, de hallar datos, ¿no? En este triángulo rectángulo, que era lo que queríamos, porque teníamos que hallar esta altura. Ya hemos dicho que trabajar con esta distancia es imposible, ¿no ve? Entonces, tenemos que B es igual a 18 metros, ¿no ve? B es igual a 18 metros. Sí, es un dato. Ahora, en este triangulito de acá, ¿qué tenemos? Tenemos que este ángulo es de 60 grados, tenemos un lado y suficiente, ¿no? Ya podemos aplicar alguna de las relaciones trigonométricas. En este caso, ¿qué queremos? Tenemos el ángulo y queremos relacionar el cateto opuesto, el que está opuesto siempre con la hipotenusa, ¿no ve? Que es B. Entonces vamos a tener el seno, porque seno es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿no ve? Entonces el seno de 60 grados va a ser igual a, cateto opuesto, que es, ahí ¿dónde está el mouse? Aquí está, que es H sobre B, ¿no ve? Entonces aquí está el seno de 60 va a ser igual a H sobre B. B es 18 y el seno de 60 y es raíz de 3 sobre eso. Aquí directamente lo anoté, ¿no? Entonces, de acá despejamos directamente H. El 18 pasa a dividir, se simplifica con este 2. Arriba nos queda 9 y la respuesta sería 9 por raíz de 3. ¿Se entendió ese problema, chicos? ¿O hay alguna duda? Chicos, ya, buenísimo. Se entendió, Auxi. Ya. Bueno, interesante ejercicio. Gracias. Sí, y la cuestión estaba justamente en esto, ¿no? Eh, vean hasta dónde quieren llegar, porque este es un ejercicio un poquito más compuesto. Vean que aquí hay unos 2 triángulos con los que tenemos que trabajar individualmente, ¿no? Así que vean dónde quieren llegar y según eso, los datos que tengan, vayan trasladándolos, ¿ya? Porque eso es lo que hemos hecho en este caso. Hemos trasladado todos los datos primero de este triángulo. De este triángulo hemos hallado B y de B recién hemos podido hallar H, ¿no? Ya, entonces pasaremos al siguiente ejercicio. Nos quedan prácticamente 9 minutos. Muchísimo es el más feo. Ya, a ver, vamos a intentar acabarlo. Dice que un pescador se encuentra sentado sobre un acantilado de 2 metros de alto a la orilla de un río y lanza una caña de pescar con un ángulo de depresión de 30 grados. La longitud de la caña y el cordel es de 5 metros. Suponiendo que la caña y el cordel forman una línea recta, cuando pica el pez, el ángulo de deflexión del pez con relación a la otra orilla es de 15 grados. ¿Cuál es el ancho del río? Aquí, chicos, igual, el problema era que le han metido un término de civil
Esto ya es de ingeniería civil para flexiones de puentes. No sé cómo es eso, pero estaba buscando igual que era un ángulo de flexión, porque siempre me lo pasaron alguien de curso y me ha hecho pensar bien harto por este término de acá, este bendito término. Entonces, cuando introduzcan un término así, intenten preguntar al auxiliar o al docente con el que estén, porque tal vez ellos conocen. En este caso sí era bien rebuscado el término, ¿ya? Y también un poquito medio rara es la interpretación del problema. Entonces ya, veremos cómo es. Nos dice, un pescador se encuentra sentado sobre un acantilado. Ya aquí está el pescador por si acaso, no se ve, pero aquí está el pescador. Dice que es 2 metros de alto a la orilla de un río, ¿ya? Entonces aquí va a estar el río, a ver. Y lanza una caña de pescar con un ángulo de depresión de 30 grados. Suponemos que desde aquí lanza su caña. Creo que es exagerada la altura, ¿no? Pero ya, se entiende que estos 2 metros, ¿eh? Y con un ángulo de depresión de 30 grados, ¿no ve? Noten bien, chicos, que la altura del acantilado es de aquí hasta la longitud del agua nomás, ¿no ve? Por eso era un problema bien difícil de plantear este. Tenía hartas pescaditas, ¿ya? Nos dice que la longitud del acantilado es 2 metros y lanza una caña de pescar con un ángulo de depresión de 30 grados. Depresión, ya saben, siempre con la horizontal, ¿no ve? Depresión siempre con la horizontal. Y nos dice que la longitud de la caña y el cordel es de 5 metros. 5 metros, suponiendo que la caña y el cordel forman una línea recta, ¿no ve? Entonces esto va a formar 5 rectos. Por ejemplo, hasta aquí es la caña y desde aquí es el cordel, haciendo la línea recta, ¿no ve? Cuando pica el pez, el ángulo de deflexión del pez con relación a la otra orilla es de 15 grados. Aquí en ningún momento nos dice que el pez, por si acaso, está debajo del agua. Eso también es otra pescada importante porque yo la primera vez que estaba interpretando el programa lo he tomado acá afuera. Entonces ya no había esta altura y ya no había un ángulo de deflexión acá que tomar un ángulo de deflexión. Porque este es el angulito de deflexión. Ahí ya les voy a explicar mejor. Pero tampoco nos dice que está dentro del agua, pero hay que asumir, ¿ya? Dice, cuando pica el pez, el ángulo de deflexión del pez con relación a la otra orilla es de 15 grados. ¿Por qué hay que asumir que está dentro del agua? Porque tiene un ángulo de deflexión. Si no, estaría fuera del agua y no formaría prácticamente ningún ángulo con la otra orilla. A no ser que le demos una altura a la otra orilla, pero eso sería suponer. Y aparte nos dice que el otro es una orilla, no que el otro lado es una orilla. ¿Ya? ¿Cuál es el ancho del río? Entonces, el ángulo de deflexión, por si acaso, es un ángulo que es, ¿cómo era esto? Es la continuación de una línea, en este caso, la continuación de esta línea recta de acá, vean del pez, ¿no? De esta línea recta de acá, con una nueva línea. Entonces, la continuación de una línea de acá con la otra línea. Como nos dice respecto a la orilla, entonces va a ser esta línea, ¿no ve? Entonces, el ángulo de deflexión del pez, ¿qué ángulo tiene el pez? Primero está viniendo por acá, ¿no ve? Con relación a la otra orilla, entonces de acá sí o sí tiene que venir y cortar, ¿no ve? A la continuación de acá. Sé que es un poquito difícil de entender esta parte, pero sí se enrayó en este programa. Porque este programa estaba bien feo, ¿ya? Es de 15, Auxi, ¿sí? ¿Qué pasó? el ángulo de flexión, eso es como que tendría que ser un triángulo rectángulo, algo por ahí, ¿verdad? Mm, más o menos. No, la verdad no. No es eso, porque el ángulo de deflexión se aplica más en lo que son polígonos, a lo que he podido averiguar, ¿ya? Y el ángulo de deflexión es esto. Mejor lo voy a dibujarlo de acá. Supónganse que tienen una línea recta que está viniendo, ¿ya? Entonces esta línea se va a cruzar con un ángulo, con otra línea, perdón. La continuación de esta línea con la línea recta que ha formado, forman el ángulo de flexión, ¿ya? Noten que es diferente. De flexión, el otro es depresión. ¿No ve? Depresión es el que está abajo de la línea horizontal. Deflexión es la continuación de una línea con la intersección de otra y ese angulito que se forma, ¿ya? No sé si se entiende o hay alguna pregunta. A mí me costó bien harto entender esto. Sí, Auxi, gracias, ya lo entendí. Ah, ya, buenísimo. Pero esto más que todo de la deflexión se aplica en polígonos y eso lo van a ver los civiles. ¿Ya? No sé por qué lo han metido acá. Pero nos dice que así es la interpretación del problema. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ancho del río? Nos pide hallar esta distancia de acá. ¿No ve? Aquí está, ven el ángulo de flexión, 15 grados. ¿No ve? Nos piden hallar la longitud de acá, que es X. ¿Ya? ¿Cómo hacemos? Acá vemos que si lo interpretamos así ya es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque tenemos dos triángulos rectángulos. Este triángulo de acá y este triángulo de acá. ¿No ve? Antes, ¿se ha entendido bien la interpretación del problema o hay alguna pregunta?
Porque este es uno de los más feitos que he encontrado, la verdad. De esto, auxilio respecto al agua, no se toma, dijo, ¿verdad? A esa altura más habría que allá. Claro, exacto. Nos dice que del acantilado, ¿no ve? La altura del acantilado es 2 metros. No tendríamos por qué entrar debajo del agua, ¿no ve? La altura del acantilado siempre lo medimos desde donde lo vemos, ya sea es una superficie horizontal, ya sea tierra o agua, ¿no ve? Por eso es que este 2 metros no entra dentro del agua. Este 2 metros, ya que hay una altura diferente, no hay una altura chiquitita. ¿Ya? ¿Se ha entendido entonces, chicos, o hay una otra pregunta? Ya. Listo, entonces continuaremos. Uy, falta prácticamente 2 minutos. Ay, perdón, chicos, un poquito de agua. Tenía que refrescarme la grandita. Ya, lo continuaremos, lo haremos rápido. Entonces nos pide hallar, ¿no ve? ¿Cuál es el ancho del río? Acá, como les decía, tenemos dos triángulos rectángulos, uno acá y el otro acá. Y vamos a trabajar con esos dos triángulos rectángulos antes. Vamos a nombrar esto H, porque les vamos a trabajar con eso. Y continuaremos. Para el primer triángulo, utilicen la misma propiedad que hemos utilizado hace rato. Tenemos dos líneas paralelas, acá. La primera la del sol aquí abajo y la segunda la de aquí arriba, ¿no ve? Aquí tenemos un ángulo, entonces este ángulo se va a repetir aquí abajo, ¿no ve? Este 30 grados se repite aquí abajo, ¿no ve? Y acá, 30 menos 60 va a ser 90. También podemos hacerlo aquí con el complemento del ángulo, ¿no ve? 30 más 60 va a ser igual a 90, ¿no ve? Pero es para practicar un poquito más, porque esas propiedades nos van a servir un harto en euclidiana. ¿Ya? Entonces, vamos a trabajar con el ángulo de acá. ¿Ya? ¿Qué datos tenemos? En este caso, tenemos todo prácticamente. Tenemos la hipotenusa, tenemos la altura, con esta alturita más, ¿no ve? Y tenemos este de acá. Uy, chicos, falta un minuto. ¿Se vuelven a unir a la reunión ya, porfa?